Oye, Shalom, Sí. platícanos por favor la historia de cómo nació el dios Huitzilopochtli, que no era dios, simplemente que se le decía colibrí opuesto. ¿Por qué se le decía colibrí opuesto? Porque Opochtli es lo que quiere decir opuesto, pero en realidad quiere decir parte derecha, parte izquierda, porque para ellos, por decirlo así, lo opuesto era lo izquierdo a lo derecho. Entonces, Huitzili quiere decir colibrí, Huitzilopochtli quiere decir colibrí de la parte izquierda, o sea, colibrí opuesto. Ok. Eso es lo que quiere decir. Huitzili es colibrí. Sí. Ah, muy bien, cuéntame la historia. Bueno, Huitzilopochtli nació cuando la diosa Coatlicue, Ajá. estaba barriendo por penitencia en el cerro de Coatepec. Ajá. Entonces ella encontró una bola de plumas y bueno, eran muy bonitas, entonces las quiso conservar y las guardó en su pecho. Ajá. Solo que cuando terminó de barrer, las quiso sacar para verlas de nuevo, pero ya no estaban. Y entonces ella ya estaba embarazada. Y cuando sus hermanos le enteraron, cuando sus hijos se enteraron que eran los Sensonhuis Náhuatl, que son las 400 estrellas del sur, y su hija Coyolxauhqui, que era la más poderosa de sus hermanos. ¿Ella quién era? Coyolxauhqui era la diosa de la luna. Ah, ok. Era la diosa de la luna para los mexicas. Ajá. Entonces, cuando se enteraron de que ella estaba embarazada, le dijeron, ¿quién te dejó encinta? Ajá. Ellos estaban muy enojados, ellos estaban muy irritados. Ajá. Entonces, ella les dijo lo que había pasado, pero no le creyeron. Y Coyolxauhqui dijo, nuestra madre nos ha deshonrado. Y entonces sugirió matarla y les dijo a sus 400 hermanos de que deberían de acabar con ella por deshonrarlos, porque no les quería decir la verdad. Pero Huitzilopochtli desde el vientre de su madre le dijo de que no se preocupara. Y ella, aunque estaba muy triste, ella estaba muy preocupada. Ajá. Entonces le hizo caso aún así y mejor decidió de que Huitzilopochtli hiciera las cosas. Entonces, cuando los 400 hermanos junto con Coyolxauhqui se dirigieron para matarla, nació el dios Huitzilopochtli con sus brazos de azul, su lanzadardos de turquesa, su escudo de plumas de águila y su espada Xuscoatl, con la que decapitó a su hermana. Y cuando fue cayendo del cerro de Coatepec, ella se desmembró en 4 partes. Y fue en 4 partes porque eso lo asimilan con las 4 fases de la luna. Porque como era la diosa de la luna, las 4 partes en las que se divide es las 4 fases de la luna. Ajá. Luego Huitzilopochtli fue por los 400 estrellas, los 400 Sensonhuis Náhuatl, y ellos huyeron al sur. Ajá. Y por eso es que se les dice estrellas sureñas. Sí, por eso se les dice surianos, porque escapan al sur y Huitzilopochtli va tras ellos. Es como un ciclo que se va haciendo. Ok. Por eso representa el día y la noche. ¿Quién escribió esa historia? ¿O cómo nace esa historia? Bueno, esa historia es en el Códice Bernardino de Fray Bernardino de Sahagún. ¿Quién Él es? era un, por decirlo así, cronista que nació en Sahagún, en la Nueva España, en España. Ajá. Era una provincia de allá en 1500. También Carlos V también nació en 1500. Pero Fray Bernardino De Sahagún. de Sahagún, ¿él qué era? Él era un cronista que fue quien inspiró la historia de México y fue aquí a la Nueva España, así se llamaba en ese tiempo, para ver cómo estaba todo y escribir libros. Era un cronista, pero del tiempo de ¿Pero de qué? 1500. Su libro fue Historia General de las Cosas de la Nueva España. Está dividido en 12 tomos. ¿Él era franciscano? Ajá, era franciscano. Ok. Y él llegó a escribir ese libro para relatar de cómo se llevaban las cosas en la Nueva España. ¿Cómo hace ese libro? Bueno, ese libro, Es cronista, lo va escribiendo ajá, lo va preguntando a la gente y lo va escribiendo. ¿A qué es cuál lo que- gente? Bueno, a las personas de qué es lo que sucedía en ese tiempo y él lo va anotando. ¿Qué personas estaban en ese tiempo? Por decirlo así, los conquistadores como ¿Le preguntó a los náhuatl? Sí, les iba preguntando de casa en casa a los náhuatl y a los indígenas de cómo eran sus raíces y él las iba anotando y haciendo un libro y él iba viendo cómo eran sus creencias. ¿En qué año nació? En 1500 fue el mismo año donde nació Carlos V. ¿Y quién era Carlos V? Bueno, Carlos V era quinto de Alemania y primero de España. Él nació en Brujas, en España, pero que habría nacido en España y era el
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién era su mamá? Bueno, su mamá se llamaba Juana la Loca y su papá se llamaba Felipe el Hermoso. ¿De quién era hijo? Era hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca era hijo de los reyes de Castilla, los reyes de España. ¿Quién eran los reyes de Castilla? Los reyes de Castilla, o sea, los reyes de España eran los reyes católicos, eran los abuelos de Carlos V. ¿Quiénes eran? Ellas eran Isabela Católica y Fernando de Aragón. Fernando de Castilla. Y luego, Entonces, él cuando murió su mamá y cuando murió su papá Felipe, Juana la Loca entró en una depresión pues bastante y por eso se le decía Juana la Loca, porque estaba muy triste y como quería mucho a su esposo, pues lo necesitaba y estaba triste y su propia mamá, Isabel la Católica, le encerró en un convento. Después moriría ella, morirían los reyes de Castilla y le dejarían el trono a Juana la Loca. Pero se lo iban a dar a Carlos V porque no se lo quería dar Isabel la Católica a Juana la Loca, ya que pues creía que estaba loca. Y pues entonces se lo terminaron dando a Carlos V y había un grupo de personas que quería retomar el poder de Carlos V y dárselo a Juana la Loca, pero Juana la Loca dijo, no voy a luchar en contra de mi propio hijo. Y así fue, entonces se hizo rey Carlos V y sabía más francés que español, que nunca lo aprendió. ¿por qué le dicen Quinto del... ¿Cómo es? Sí, es Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Ajá. Eso lo heredó de parte de su papá y de su abuelo paterno. Entonces él y era primero de España porque fue el primer Carlos de la dinastía de España. Y él, de hecho, era un gran rey que llegó a hacer muchas cosas, porque además de que la herencia que tuvo fue de la Nueva España, que fue enorme, también heredó varios territorios de Sicilia, de Aragón, de España, de Barcelona, muchos de Italia e incluso de Alemania. Por eso se le consideraba como Carlos V de Alemania y fue un rey bastante, por decirlo así, poderoso por sus terrenos, tanto que llegó a pelear, entre paréntesis, contra Enrique VIII y contra Francisco I de Francia, que eran los reyes de la época, o sea, los reyes más poderosos de su tiempo. ¿Quién era Enrique VIII? Enrique VIII era el rey de Inglaterra que era mayor solo por 4 años, ya que nació en 1496. Él era un rey bastante ambicioso que tuvo 6 esposas y que mató a 2 de ellas. Él primero se casó, su primera esposa que tuvo fue con la tía de la propia, con la hermana de Juana la Loca. Ajá, fue con la hermana de Juana la Loca, o sea, la tía de Carlos V. Ella se llamaba Catalina de Aragón. Catalina de Aragón en un principio se iba a casar con el hermano mayor de Enrique VIII, que se llamaba Arturo. Él era quien iba a hacerse rey de Inglaterra. ¿Arturo de quién era hijo? Arturo era hijo de Enrique VII, que era el primer rey de la dinastía de los Tudor. Él empezó la dinastía de los Tudor por medio de Inglaterra. Ajá, la familia Tudor. Sí, pero a Arturo no le gustaba ser rey porque él odiaba a la multitud, él era como más callado. Al contrario de Enrique, él quería ser el rey, entonces él pensó que debían de intercambiar. Pero cuando llegó Catalina, se iban a casar, pero viajaron en un barco y se enfermó Arturo, al igual que Catalina, y Arturo falleció lamentablemente, y Catalina solo se enfermó grave, pero no murió. Entonces, como Enrique VII no quería perder la dote, casó a Enrique VIII con Catalina I, y hasta el final pues se hizo esa unión entre España que de todas maneras terminaría dividiéndose después por culpa de Ana Bolena, que fue una de las esposas que decapitó Enrique VIII. Eso no se podía, la iglesia no lo permitía. ¿No permitía qué? No permitía que una mujer se casara con el hermano de su viudo. Ajá. Porque era ilegal, estaba en contra de Dios, pero pues aceptó el Papa y hasta el final también se quiso volver a divorciar, pero ahí sí no aceptó el Papa. ¿Qué ocurrió entonces? Sí, entonces cuando se casó con Catalina I de Aragón,
que ellos necesitaban un heredero, pero Catalina no les llegó a dar hijos, no le llegó a dar ningún hijo hasta que el primer hijo que le dio fue en realidad una niña, le dio una hija y pues las mujeres en ese tiempo no podían heredar el trono. Entonces necesitaba un niño. Ajá. Y Enrique amaba mucho a Catalina, pero debido a que no le daba hijo tuvo que divorciarse de ella y casarse con Ana Bolena. En ese momento fue cuando el Papa le dijo de que ya no podía divorciarse porque le había permitido lo primero, de que se casara con ella, pero entonces ya no le permitiría divorciarse porque sería algo malo. Entonces fue cuando Enrique VIII decidió dejar al Papa porque no tenía lazos con la Iglesia Católica. ¿Dejó la Iglesia Católica? Ajá, no tenía ningún lazo con ellos. Y aceptó el protestantismo, que en ese tiempo el protestantismo había sido por Martín Lutero y él lo quiso aceptar. Enrique VIII pues hasta el final se casó con Ana Bolena, pero le dio una hija que se llamaba, futuramente sería la reina de Inglaterra. ¿Es Isabel? No, María. Se llamaba María la Sanguinaria. María la Sanguinaria. Ajá, y de ahí luego, viene el María la Bloody Mary. Ajá, bueno, eso vendría la Bloody Mary, que es una bebida. Ajá. Y luego tendría otra hija, esta Ana Bolena, que sería Isabel o Elizabeth I de Inglaterra. ¿Se le decía Isabel o Elizabeth? Depende de la región. Ajá, bueno, Elizabeth se le decía en Inglaterra e Isabel se diría aquí en México, en las coronas. Por España. Ajá, por España. Ajá, por la lengua por el castellano. Ajá. Así es. También tuvo su primer heredero con Ana Bolena, pero que murió a los 2 meses. O sea, sí tuvo un niño, pero se murió. Sí, se murió a los 2 meses de edad y pues él estaba muy triste y muy enojado con Ana Bolena y la mandó a decapitar porque pues no la quería ya y pues era inservible. La acusó de adulterio también. Sí, también la acusó de adulterio y pues cuando se enteró de que quería volverse a casar con Catalina, porque la quería, Catalina pues ya no quería y ahí como que tuvo una guerra con Carlos V, pero al final terminándose uniéndose, porque en ese tiempo las 3 potencias, como dijo Shalom, era Inglaterra, Francia y España. España era la mejor, bueno, la mejor en tierra. Inglaterra era la mejor naval, tenía la flota naval más poderosa en ese tiempo. ¿Cómo se Ajá. llamaba? La Royal Navy la había creado Enrique VIII porque como era en una isla necesitaban una flota en la cual atacara a otros reinos, a otros imperios. Y entonces, bueno, lo que tenía Francia en realidad era tropas militares, era muy bueno en combate. Oye, frente la a historia frente. es muy grande, la de Enrique VIII, nos Sí, estamos también saliendo la de muchísimo, Carlos I. porque de ahí es donde entra la piratería. Ajá. También. Bien, vamos a detener un ratito y luego continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.